Grabar. Pantalla. ¿Se está viendo ahí? Sí, profe, se ve. Sí. Muy bien. En el día de hoy, digamos, iniciamos el estudio dentro de lo que el cuadro general que en su momento les presentamos de cómo se presentaban las máquinas de fluido o la segunda parte de la materia. Habíamos dicho de que dentro de lo que eran las máquinas hidráulicas que estábamos estudiando, íbamos a ver primero las turbomáquinas, que dentro de esta clasificación general involucraba a las máquinas generadoras y motoras porque la ecuación era la ecuación de Euler, o ecuación de las turbomáquinas. Y la habíamos definido como a las turbomáquinas generadoras o bien motoras, teniendo en cuenta el concepto de que si la máquina le entregaba energía al fluido o la máquina recibía energía del fluido. Si la máquina le entregaba energía al fluido, hemos llamado las generadoras y habíamos visto las bombas. Para los gases se utilizan los ventiladores, que desde el punto de vista práctico tienen las mismas ecuaciones porque ambas son generadoras. Y terminamos de hacer el desarrollo teórico y todo el práctico de este tipo de máquinas, o sea, de la generadora. Por lo que ahora nos correspondía analizar las máquinas motoras. Y dentro de este grupo están las denominadas turbinas hidráulicas. Posteriormente vamos a ver a las máquinas de desplazamiento positivo que ya tienen una ecuación distinta a la de Euler, que es la ecuación del desplazamiento. Entonces no siguen la misma física, el desplazamiento del fluido, por lo tanto se las debe estudiar desde otro punto de vista. Pero bueno, para terminar esta primera parte, hoy nos vamos a enfocar en las máquinas, en las turbomáquinas motoras o turbinas hidráulicas. Entonces, un poco el resumen de lo que tenemos acá es lo que queríamos expresarle. Este concepto no lo perdamos nunca de vista, o sea, la densidad del fluido para que lo podamos estudiar es constante. Recuerden que acá abajo están las máquinas térmicas, que es objeto del estudio de la termodinámica, ¿no es cierto? O máquinas térmicas, como ustedes quieran llamarle. Entonces, turbomáquina, ecuación de Euler. Ya vimos las generadoras y vamos a ver entonces las motoras. Entonces, vamos a adentrarnos en este concepto. Para ello, como cambia el objeto de estudio, es decir, estamos pasando de una máquina generadora a una motora, es decir, que nosotros vamos a
recibir o aprovechar la energía del fluido para transformarla en energía mecánica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Obviamente, a prima facie, es un proceso inverso al de la bomba. Por lo que las instalaciones no son las mismas. El aprovechamiento de la energía de un fluido obviamente viene dado por la energía que posee este a partir de un cierto nivel de un embalse que es el nivel superior. Entonces, con instalaciones adecuadas y siguiendo las pautas sobre el funcionamiento de la máquina hidráulica, vamos a poder determinar la capacidad, que en definitiva es la potencia que va a presentar la turbina en su eje. ¿De qué consta básicamente una instalación hidroeléctrica para aprovechar la energía del fluido? Bueno, obviamente respecto, fíjense, acá dice NS y acá dice NI, entonces respecto de la máquina en sí, la máquina hidráulica la tenemos acá, después la vamos a ver, la tenemos en esta posición. Entonces hay un nivel superior del líquido respecto a la máquina y respecto al desagüe que presenta, que se denomina nivel inferior. Entonces, la energía que posee el fluido en estas condiciones es la que nosotros tenemos que aprovechar. Básicamente, una central de aprovechamiento hidroeléctrico tiene o consta de estos 5 puntos, que es lo que se denomina en la jerga cualquier emprendimiento hidroeléctrico. Está conformado por una tubería forzada, que es la número 1, ustedes las pueden ver, o sea, esto es un corte, ¿no?, de un coronamiento hidroeléctrico, un corte básico, ¿no es cierto?, de un coronamiento. Entonces el agua ingresa por lo que es una tubería forzada, luego es ingresada a lo que es la caja espiral de la máquina en sí. La máquina, nuestra máquina o nuestra máquina hidráulica va a estar ubicada en ese sector que acabo de marcar con el color azul. Entonces allí es donde vamos a aprovechar la energía que posee el fluido. Entonces esta caja espiral conforma ya parte de la transformación de esa energía, lo vamos a ir viendo de a poco. Luego el fluido va a pasar a lo que se denomina un tubo de aspiración. Si esta máquina que está marcada con azul es una máquina o una turbina de reacción, aparece lo que es el tubo de aspiración. Ya vamos a hablar bien, porque si la máquina hidráulica es una turbina de acción, no poseen este elemento, es decir, no posee el tubo de aspiración. El tubo de aspiración acá está marcado con 3, es una tubería troncocónica, que está ubicada a la salida de la máquina y que tiene una función específica, como es aprovechar la energía residual que puede tener el fluido una vez que abandona la máquina. Luego viene lo que es la entrada a la turbina, esto ya es típico, lo mismo que con bomba. Ustedes vieron que
dejábamos establecido una entrada y una salida. Bueno, con la turbina también vamos a hacer lo mismo. Si nos referimos a la entrada de la turbina, va a ser esa sección, y si nos referimos a la salida de la turbina, va a ser la sección después del tubo de aspiración. Entonces, estas son las características o la definición, digamos, de una instalación típica de una central hidroeléctrica, en donde va a constar este dispositivo o esta máquina hidráulica que puede ser una turbina de reacción o puede ser una turbina de acción. La instalación básica es lo mismo. Vamos a ir viendo a medida que desarrollemos tanto la turbina de acción como la de reacción, para qué son cada uno de estos elementos y la función que ellos cumplen. Esta filmina que yo les estoy mostrando acá es un corte muy esquemático que aparece en el libro, pero bueno, yo he buscado una foto o algo mucho más detallado para que ustedes se den una idea en esto que están viendo acá. Ya es, digamos, como un dibujo más acabado y con mayores propiedades descriptivas, pero que básicamente tiene y posee los elementos que yo les acabo de mencionar. Es decir, aparece lo que es la tubería de aspiración o tubería forzada, por donde circula el líquido. Fíjense, acá está la ubicación de la máquina. Esto que están viendo ustedes acá es la caja espiral para una turbina de acción o de reacción. Va a ser exactamente lo mismo. La máquina en sí, la entrada del fluido a la máquina, que estaría en la tubería forzada, y bueno, la salida aguas abajo. La transformación de energía se produce en lo que es en sí en la turbina. Para este caso, como está diseñada, es una turbina de reacción, que es se la utiliza en la mayoría de los casos, en donde obviamente aquí tienen un pequeño corte en la parte superior. Está el generador, que es el que recibe la energía mecánica que le proporciona la turbina en el eje, y el que gira ciertas revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Entonces, acá están los sucesivos generadores. A esto normalmente se le denomina la sala de máquinas, y está, como ustedes pueden ver, en este corte, medio corte y vista, aguas abajo, digamos, y por debajo del nivel del embalse, ¿no es cierto? Y bueno, después está de una forma muy esquemática, digamos, las barras para la transmisión de energía desde los generadores hacia las líneas, y bueno, transformadores y todo lo demás, posterior distribución hacia lo que es la red de consumo o lo que fuera, ¿no? Este es el elemento básico y fundamental de una central hidroeléctrica. Entonces, lo que habíamos visto recién, el nivel superior sería el coronamiento, digamos, de lo que es el embalse, y el nivel inferior, aguas abajo. A esa diferencia de NS menos NI se le denomina altura bruta. Esto lo digo porque es una característica esencial en el diseño de las centrales hidroeléctricas, el que digan cuál es la altura bruta del salto, o cuál es la altura bruta
del emprendimiento. Entonces, se entiende por altura bruta la diferencia entre el nivel superior e inferior del líquido. Ya vamos a definir otras alturas a medida que vayamos desarrollando el tema, pero esto es un adelanto, digamos, de lo que se denomina altura bruta y es lo que figura normalmente, como decía recién, en las características de los emprendimientos hidroeléctricos. Si nosotros hiciéramos un dibujo más simplificado de lo que son los elementos que acabamos de ver, digamos, en las dos filminas anteriores, podríamos ver, o empezamos por lo que es la tubería forzada. La tubería forzada, que está dibujada acá, fíjense, se corresponde con el flujo o con el fluido a presión, porque es la captación respecto a un nivel superior que tiene el líquido. Entonces, por la altura, el fluido presenta en esta tubería una presión. Es decir, ¿qué tenemos? Energía de presión. Esta energía de presión se transporta a través de lo que es la tubería forzada. Luego nosotros habíamos hablado de lo que era la caja espiral. Fíjense que la caja espiral es lo que en la bomba también le llamábamos corona directriz, viendo el flujo, y que servía en la bomba para direccionar el flujo con respecto a la salida del rodete o del rotor. En este caso, la caja espiral lo que va a hacer es una sección troncocónica pero inversa, porque en la tubería forzada, como acabamos de ver, tenemos energía de presión y la vamos a transformar en velocidad. Fíjense, acá está anotado que en una bomba hacíamos lo inverso. Deseamos transformar la velocidad que tenía el fluido a la salida ya del álabe o rotor en energía de presión. Acá la caja espiral transforma al revés, presión en velocidad. Posteriormente, viene lo que se conoce como el distribuidor. El distribuidor, ¿qué es lo que hace? Es el equivalente, digamos, a la corona directriz, o si es que la bomba lo tenía, pero en la turbina, ¿no es cierto? Ahí nosotros seguíamos transformando en la bomba energía de presión, energía de velocidad en energía de presión. En una turbina actúa como al revés sería, ¿no es cierto? Porque lo que queremos transformar es presión en velocidad, es decir, como una tobera. A la tobera la dirección del fluido la vamos a poner así. Entonces, la caja espiral está puesta al revés. Si esto es la área 1 y esto es la área A2, A1 es mayor que A2. Entonces, la velocidad V sub 2 va a ser mayor que la velocidad V sub 1. ¿Sí? Vamos a transformar la energía de presión P sub 1 es mayor a P sub 2, ¿no es cierto? Entonces, actúa como una tobera. En la bomba es al revés, ¿no es cierto? Es como si el fluido en una bomba ingresara de derecha a izquierda. Es decir, lo que hacemos es transformar energía
de velocidad en presión. ¿Está bien? Porque el área va aumentando. Entonces, fíjense cómo el funcionamiento desde el punto de vista dinámica o dinámico del fluido es a la inversa entre una bomba y una turbina. Luego viene lo que es el rodete, ¿no es cierto? En una bomba es centrífugo, es decir, vas desde el interior hacia el exterior. Es decir, el diámetro de 1 es menor, cuando es centrífugo, de 1 es menor que de 2. Y el fluido circula, digamos, de izquierda a derecha, por así decirlo, ¿no? En cambio, en una turbina es centrípeta o es centrípeto el flujo, es decir, el flujo circula desde D2 a D1, por lo tanto D2 es mayor que D1. Entonces, si uno quiere ver la bomba, el sentido de fluido es así, y si lo queremos ver en una turbina, esto sería para una bomba y esto sería para una turbina. Acá estaría de 2 y acá estaría de 1, acá estaría de sub 1 y acá estaría de sub 2. Y ustedes están viendo que en todo momento estamos siempre haciendo consideraciones dinámicas a la inversa de lo que es la bomba respecto de lo que es la turbina. Entonces, en una turbina, reitero, el flujo es centrípeto. Esto que está acá, si quieren, ponemos. Centrípeto quiere decir que, recuerden, la fuerza centrípeta o aceleración centrípeta va hacia el centro, del exterior hacia el centro. Y por centrífuga entendemos todo lo contrario. El tubo de aspiración, que bueno, dado el caso, para este elemento de lo que estoy marcando en azul, el tubo de aspiración, lo vamos a analizar para las turbinas de reacción, pero no para las de acción. Y es lo que se considera directamente como crear o generar una depresión a la salida del rodete que nos va a utilizar o nos va a servir para, digamos que su función es aprovechar la energía remanente, esta sería la definición clásica, del fluido. O sea, el fluido, luego que abandonó la turbina o el rodete, esto que estoy marcando yo con verde, muy esquemáticamente, el rodete, una vez que abandonó el rodete, posee energía. Bueno, esa energía nosotros la aprovechamos en el tubo de aspiración. Entonces, estas serían las características más importantes, digamos, y descriptivas de los elementos constitutivos y pone de manifiesto la diferencia que existe entre una bomba y una turbina. Y vemos que dinámicamente las cuestiones son inversas. ¿Cómo lo podemos ver a eso? A través de un flyer como este, en donde fíjense que la forma
en sí de lo que es la carcasa entre una bomba y una turbina es la misma. Pero cómo el fluido circula a la inversa, es decir, ingresa por donde en una bomba sale y va desde la periferia hacia el centro. Esas partículas que están moviéndose ahí de color celeste nos indican entonces cada uno de estos elementos las funciones que cumplen. Fíjense que la dirección del fluido en una caja espiral, acá tenemos una sección mayor y acá tenemos una sección menor. Entonces ustedes pueden ir analizando y viendo cómo la energía de presión que tiene el fluido luego de la tubería forzada está siendo transformada en energía de velocidad a medida que el fluido circula alrededor de la caja espiral. Cómo la dirección del fluido deja de ser centrífugo para transformarse en centrípeto, y después también al mismo tiempo cómo los álabes o coronas directrices, que para una bomba es transformación de energía de velocidad en presión, acá lo que buscamos es transformar energía de presión en velocidad. ¿Cómo lo sabemos a eso? Y analizando la sección a la entrada con respecto a la salida. Si esta es la entrada, fíjense, hay una sección más grande. Esto es la entrada y esto es la salida. Entonces, se está viendo, es obvio, que allí la partícula se va a acelerar y va a transformar energía de presión en energía de velocidad. El órgano en sí de la máquina, que tiene el mismo nombre, rodete, a donde se transforma la energía, obviamente acá está la cesión de energía y en el eje de la máquina tendremos la energía mecánica. Esa energía mecánica es la que irá acoplada al generador y en el generador se va a transformar esa energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, este flyer, digamos, es muy descriptivo sobre el funcionamiento que en sí tiene una turbina respecto a una bomba. Por eso está. Ahora bien, a ver ahora, chiquito, que pero un minutito, porque Pelton, Francis y Kaplan. Dentro de lo que son las turbinas, como les digo, vamos a ver las de acción y reacción. Luego las vamos a ver bien en detalle, ¿no? Pero esto es un adelanto que quiero que lo vean para que vean la diferencia entre unas y otras. En esta vamos a analizar las turbinas Pelton y acá vamos a analizar las Francis y las Kaplan. Este video lo que tiene este video es que nos hace ver las diferencias entre uno y otro. A ver, vamos a ver que arranque esto. Estas son las ¿Lo turbinas escuchan? hidráulicas más utilizadas. En este video ¿Se escucha el sonido? Sí, profe, se escucha. Bueno. Haremos estas 3 turbinas y veremos cuándo utilizar cada una. Cuando pasamos de Pelton a Kaplan, el mecanismo productor de fuerza cambia de impulso a reacción.
En Pelton, la fuerza de impulso de un chorro de agua es la responsable de la fuerza de rotación. El agua almacenada a gran altitud puede producir una gran fuerza de impulso debido a su alta velocidad. Así que estas turbinas son adecuadas para operarse cuando la energía del agua está disponible a grandes alturas y baja velocidad de flujo. Mientras que la turbina Kaplan es más adecuada en el caso contrario. Un gran flujo de agua garantizará una producción eficiente de las fuerzas de reacción. Así que, cuando el agua está disponible con un alto caudal y baja altura manométrica, la turbina Kaplan es la mejor opción. La turbina Francis es para aplicaciones de mediana altura manométrica y mediana velocidad de flujo. La turbina Francis no es netamente una turbina de reacción. Una parte de la fuerza viene también de la acción de impulso. Esta gráfica nos da una clara idea de cuándo utilizar cada turbina, depende sobre todo de la altura manométrica y el caudal. Es obvio que la turbina Francis cubre un amplio rango de condiciones de operación. Pueden trabajar eficientemente en un amplio rango de condiciones de funcionamiento. Es por esto que las turbinas Francis son las turbinas hidráulicas más preferidas. Si usted opera una turbina fuera de su rango de funcionamiento, esta trabajará, pero tendrá una menor eficiencia. También es interesante observar, en cada caso, la dirección del flujo con respecto al eje de rotación. Bien. ¿Me aguardan un minutito? ¿Está hasta ahí? Sí, profe. ¿Me aguardan un No hay minutito? problema. Sí, sí. Sí.
Gracias, Coco. Yo te voy a avisar con tiempo. En un día la colocamos. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, estamos de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, discúlpenme, pero tenía esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta, dado que el campo de aplicación, recuerden que nosotros seguimos viendo la gran división, ¿no? Turbinas de reacción, como es la Pelton, frente a las turbinas de acción, como son la Francis y la Kaplan. A la Francis le llaman mitad de acción, mitad de reacción, pero el análisis que vamos a hacer nosotros cuando las veamos, vamos a ver que es más reacción que acción. Pero si nosotros en un eje coordenado cartesiano colocamos la altura en ordenadas, la altura del salto, ¿se entiende? ¿Qué es la altura del salto? Es la altura bruta. Esto por eso les indiqué yo el nivel superior menos el nivel inferior, es altura bruta, y en el eje de las abscisas colocamos o la velocidad específica o el caudal, eso depende. La velocidad específica es lo mismo que lo que hemos definido nosotros en bomba, es decir, es una fórmula empírica que sale en función del número de vueltas a la cual gira una turbina. La P es la presión, es la potencia, perdón, de accionamiento, y este es el salto bruto, ¿no? En función de eso puede venir, o las más comunes son en función del caudal, como le digo. Y como acaba de decir, o ver, o escuchar y ver en ese video, ustedes ven que las turbinas Pelton están diseñadas para funcionar a grandes alturas y poco caudal. Normalmente la aplicación de las turbinas Pelton son en zonas montañosas, en donde las diferencias de altura entre un nivel superior y uno inferior se las puede hacer de forma natural, puesto que la montaña favorece ese hecho, ¿no es cierto? Y se necesita poco caudal. En cambio, a medida que nos vamos yendo hacia el llano, digamos, nuestro país, digamos, todo lo que es la zona norte o noroeste, las turbinas Pelton serían de mejor aplicación que una turbina de acción Francis o Kaplan, ¿no es cierto? Puesto que no hay muchos caudales de agua, son ríos con poco caudal de agua, ¿no? Y si nos vamos hacia el este, digamos, hacia la zona mesopotámica o de Buenos Aires, en donde los ríos son mucho más caudalosos, pero los desniveles son menores, las que son de aplicación son la Francis y obviamente las Kaplan. Los emprendimientos que nosotros tenemos en Yacyretá, en Itaipú, entre Paraguay, Brasil y Argentina, ese río por excelencia, que es el río Paraná, digamos, en la parte nuestra, ¿no? Trae muchísima agua
y si uno le ve la velocidad de escurrimiento del río es lento, es decir, que tiene poco desnivel, pero son de grandes caudales. Entonces allí son de aplicación, digamos, las turbinas de reacción. Perdón, vamos a tener que hacer una corrección. Esperen un minutito. Nadie me dijo nada, che. Borren todo, ¿eh? Me cometí. La turbina Pelton es una turbina de acción. Y la Kaplan de reacción. Creo que había puesto al revés. Sí, ¿no es cierto? Entonces corrijan. Las turbinas de reacción estaba así, ¿no es cierto? Puse al revés yo, ¿no? La Francis Sí. también, profe, de reacción. Sí. La Francis es la que está al límite, digamos. Recuerden, mitad reacción y mitad acción. Porque hay una parte, esa es la definición clásica. Nosotros más la tomamos como turbina de reacción que de acción. Pero una parte de la transformación energética se produce por acción directa del fluido sobre sobre el rodete, ¿no? La vamos a ver así, más que de acción como más de reacción. Entonces decía que las de reacción son para grandes caudales y bajas alturas. Por lo tanto, presentan mayores números específicos, como se puede ver acá en el gráfico, ¿no? Pero la idea que quiero que les quede son, en primer lugar, las formas. Fíjense cómo las formas pueden ir variando a medida que varían las alturas y los caudales, o los números específicos. Y entre un extremo y otro, una turbina Pelton, que es una turbina de acción, y una turbina de reacción, nada que ver la forma entre una y otra, ¿no? Entre ambos extremos. ¿Por qué? Porque la transformación, como lo decía el video, pasaba de la acción directa del fluido a la reacción en sí, ya que viene conformada por la forma que tiene el rodete, ¿no? En esta filmina, lo que quiero que queden en claro es que se vea bien la diferencia existente entre una turbina de acción, que es el gráfico que está a la izquierda, que ya vamos a analizar, y una turbina de reacción, que es el gráfico que está a la derecha. ¿Qué hemos hecho? Ese diagrama simplificado de tubería forzada, de distribuidor, de rodete, en el caso de la turbina de acción. Y acá también lo pueden ver lo mismo en la turbina de reacción, tubería forzada, distribuidor, rodete, y fíjense que se le agrega el tubo de aspiración, cosa que acá no lo tiene en el dibujo de la izquierda. ¿Qué es lo que quiero poner énfasis y que analicemos entre uno y otro? Teniendo en cuenta los elementos comunes y sintéticos de ambos gráficos, a la derecha ustedes pueden ver un gráfico de lo que es la variación de la presión en función de las diferentes partes o elementos constitutivos que el fluido va encontrando a medida que se desarrolla, digamos, el movimiento. Nosotros acá, en lo que es la turbina de reacción, podemos ver cómo varía la presión
desde el nivel superior hasta el distribuidor. Este gráfico se ve como la presión va aumentando a medida de que el fluido se va en movimiento desde el nivel superior al nivel inferior. Fíjense, la energía de presión aumenta. En las turbinas de acción, luego del distribuidor, fíjense cómo cae la presión hasta un valor de esto que es la presión ambiente. Es decir, que el salto de presión que nosotros aprovechamos es el que está dado entre este valor en presión absoluta y este valor. Entonces, en el rodete de la turbina de acción le entregamos este salto de energía de presión y esa transformación a lo largo del rodete se hace a presión ambiente. Recuerden que este eje, que voy a marcar en rojo, es el valor de la presión ambiente. Y este sería el P igual a 0 o presión absoluta, ¿no? O sea que si la analizamos en presión absoluta, este sería el salto de presión. Y si lo analizamos con relación al ambiente, este sería el salto de presión. Lo importante, alumnos, que yo quiero que les quede en claro, es que toda la energía de presión dispuesta antes de entrar al rodete es transformada en este elemento por la acción directa del fluido y en el rodete se aprovecha todo como impulso debido a esta gran energía de presión que posee el líquido al salir, digamos, del distribuidor y entrar al rodete. Ya vamos a ver bien lo que las formas que tienen tanto el distribuidor como el rodete de la turbina de acción para lograr esto. Pero lo que nosotros estamos buscando y queremos lograr es esta energía de presión que acá está en verde, o este salto de presión que posee el líquido, poder aprovecharlo como impulso para transformarlo a todo en energía mecánica. Si analizamos los mismos componentes, pero en una turbina de reacción, podemos considerar, para no complicar el análisis, que el valor de la energía de presión a la entrada del distribuidor de una turbina de reacción es el que estoy marcando yo ahí con las dos flechitas en verde, ¿no? Se corresponde, fíjense, con lo que dice distribuidor. ¿Qué es lo que pasa en el distribuidor? Parte de la energía de presión, fíjense, cae y se transforma en energía de velocidad. ¿Por qué? Porque la función del distribuidor, como habíamos visto recién, era transformar la energía de presión en energía de velocidad. Una vez que el líquido ingresa al rodete, que es fíjense cómo la presión cae desde un valor por encima de la atmosférica, recuerden, hasta un valor de presión negativa, porque están por debajo en este valor. Y acá viene la primera diferencia. Acá la presión es menor que la presión ambiente y acá la presión es igual a la presión ambiente. Por eso, al rodete Pelton se lo puede ver a simple vista, porque está la presión ambiente, normalmente está cubierto, digamos, por una carcasa, como vamos a ver enseguida, en razón de que
para evitar de mojar todo lo que es la sala de máquina, pero la presión dentro del rodete es la presión ambiente. En cambio, en las turbinas de reacción, la presión está por debajo de la presión ambiente. Por lo tanto, esto no es visible. No es visible. El rodete de la turbina de reacción, para poder hacer reparaciones, hay que levantarlo. Para eso están los grúos o los puentes colgantes, para poder desarmar el generador y sacar el rodete en las salas de máquina. En cambio, en las turbinas de acción están a simple vista, simplemente desarmando la carcasa donde está alojado el rodete, se lo puede reparar. Esto es un poco más complicado y es en razón de que la presión a la que trabaja, o el salto de presión, digamos, que tienen entre la entrada y la salida del rodete, está por debajo de la presión atmosférica. Fíjense que el fluido a la salida del líquido, a la salida del órgano de la máquina, que es el rodete, tiene esta energía. Esto es lo que yo les decía recién. Esta es la energía remanente. Esta energía remanente, si no estuviera este elemento, sería desaprovechada, que es el tubo de aspiración. ¿Cómo lo aprovechamos? Colocándole un tubo que es tronco cónico, que se denomina tubo de aspiración. ¿Y cómo sabemos que es tronco cónico? Porque la sección acá y acá obviamente son distintas y van a aumento. Y si la sección va en aumento, transformamos esta energía de presión que tenemos, lo que hacemos es llevarla desde este valor que está negativo, fíjense, lo voy a marcar ahí en verde, a cero o a presión ambiente. Entonces se aprovecha este salto, que yo lo tengo marcado acá con verde, este salto de energía entre el valor negativo por debajo de la presión ambiente, y este valor cero en la presión o presión ambiente o presión relativa igual a la presión ambiente. Entonces, este es el objeto que tiene el tubo difusor. Recuerden que en el tubo difusor lo que hacemos es al remanente de energía de velocidad transformarla en energía. En un minutito. Lo que hacíamos en el tubo de aspiración, es decir, era transformar parte de la energía de velocidad en energía de presión. ¿Por qué? Porque al aumentar la sección, la velocidad disminuía y la presión aumentaba. Acá aumenta, reitero, tengamos en cuenta esto, desde un valor negativo a cero. O sea, hay un aumento. ¿Por qué? Porque la presión está por debajo de la presión atmosférica y acá la presión es igual a la presión atmosférica. Entonces, acá tenemos los elementos diferenciados ya en claro. Fíjense cómo varían las presiones en ambos casos y qué función cumple cada uno de los órganos de las máquinas. Acá tienen en esta filmina o en este dibujo, digamos, la diferencia entre uno y otro. Esto es un poco lo que yo les decía. Acá el rodete Pelton, fíjense, si bien está cubierto, lo importante es que la transformación se hace a P ambiente. Porque toda la energía de presión se transforma
en energía de velocidad y el impulso se lo hace a P ambiente. En cambio, en las turbinas de reacción, no, en las turbinas de reacción, la transformación energética acá se la hace a la P menor que la P ambiente. Acá es donde estaríamos nosotros en la sala de máquina. Y acá sería, fíjense, ahí dibujándonos, sería que acá estamos a la presión ambiente y el rodete se encuentra a la presión ambiente. En cambio acá, la presión ambiente reina en la sala de máquinas, pero el rodete, que es el elemento más importante para el intercambio de energía, está a una presión menor que la presión ambiente, como lo hemos puesto acá. De allí que acá las instalaciones sean un poco más complicadas, se colocan los puentes grúa acá para poder, hay que levantar el generador, desacoplar este es el generador, ¿no? Desacoplar el generador del eje de la turbina y levantar la turbina. Fíjense la sección que tiene la caja espiral acá y acá. Es troncocónica, ¿no es cierto? Porque ¿qué queremos hacer? Transformar energía de presión en energía de velocidad. Y acá se puede ver un poco lo que es el tubo difusor. Este es el nivel inferior y este es el nivel superior. Acá pasa lo mismo, acá tenemos en la turbina de acción el nivel inferior y el nivel superior. En un caso como en otro, bueno, acá para obstruir el flujo hay que tapar lo que es la tobera o boquilla, que vamos a ver enseguida cuando desarrollemos un poquito más en detalle la turbina de acción o Pelton. En cambio acá para interrumpir el fluido hay que hacer bajar estas compuertas para obstruir el paso y poder hacer que quede sin agua, ¿no es cierto? Y poder hacer el mantenimiento tanto a la turbina como al generador, ¿no? Las instalaciones en general de las turbinas de acción son más sencillas que las de reacción, por esto que estamos hablando nosotros, ese intercambio energético. Creo que esto da una idea clara de cómo es el funcionamiento de las turbinas, a dónde se produce el intercambio de energía, que es entre el fluido y el rodete, y cómo el fluido cede la energía que posee, dado su nivel superior, se la cede en forma de energía mecánica a la turbina y esta es transformada luego en energía eléctrica. Entonces, con estos dos dibujos me parece que queda bastante claro cómo es la diferencia entre unas y otras, las turbinas de acción y de reacción, y básicamente cómo funcionan una y cómo funcionan otra. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es empezar a desarrollar. Vamos a ver primero en el día de hoy un poquito la turbina Pelton, y vamos a dejar para mañana las turbinas de reacción. O sea que vamos a ver las turbinas de acción o turbina Pelton. Dentro de estas, las turbinas Pelton, ¿no? Bueno, vuelvo a colocar yo acá el diagrama, nada más que este que he puesto yo, ya lo he puesto, fíjense, en ordenada, seguimos manejando las alturas y acá hemos pasado una abscisa, como en el gráfico anterior teníamos el número específico
de revoluciones de cada una de las máquinas, acá lo tenemos en función del caudal, en metros cúbicos por hora, ¿no? Bueno, por segundo, perdón. Lo que a nosotros nos interesa es esto que está marcado en rojo, que es el campo de aplicación de las turbinas Pelton, en donde, bueno, volvemos a, a mencionar el hecho de que se las utiliza para grandes alturas y caudales relativamente chicos o pocos. ¿Mm? Luego, lo que está en azul sería el campo de aplicación de las turbinas. Lo que están en azul sería el campo de aplicación de las turbinas Francis. Hay zonas en donde están superpuestas, obviamente, una de acción con una de reacción. Y luego el campo de aplicación entre ¿Qué quiere decir las... que esté superpuesta, profe? No lo entiendo. ¿Qué quieren decir que estén superpuestas una de Esto, reacción? para estos caudales y estas alturas, por ejemplo, ¿se nota? Esto que estoy rayando en verde, ¿se Sí, nota? Sí, Bueno, acá va una turbina de acción o de reacción. Habrá que ver qué es lo que más nos conviene. O sea, podemos poner una Pelton o podemos poner una Francis. Lo mismo. ¿No es cierto? Eso es lo que quiero decir. Y por ejemplo, para el segundo caso, fíjense, acá tenemos lo que sería la turbina Francis, cómo se superpone para algunos casos con una Kaplan, que está acá, con la Francis, que sería esto. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que no hay un campo delimitado y decir, desde acá para acá puede ser una Pelton, desde acá para acá una Francis o desde acá para acá una Kaplan. Eso va a depender de las condiciones y los análisis que habrá que hacer para cada uno de los casos. Es simplemente esto a título informativo, ¿no? De que hay zonas en donde se pueden superponer un tipo de turbinas con otro en cualquier emprendimiento. Así que eso también es un valor simplemente informativo que hay que tener en cuenta. ¿Está bien? A eso me refería. ¿Mm? Pero bueno, bien, el profesor. gráfico, bien, el gráfico, otro de los gráficos, digamos, en vez de estar en las abscisas en número específico de revoluciones, está en función del caudal. Y bueno, acá tienen un poco más completo, tienen estos ejes que son los ejes de potencia. O sea, las potencias que se podrían llegar a obtener en cada uno de los emprendimientos o saltos. Esta es una foto, en realidad, de una instalación de una turbina Pelton. Esto es lo que yo les quería mostrar recién. Fíjense cómo dentro de esta carcasa está el rodete Pelton. Pero esta carcasa está a presión ambiente, porque el intercambio de energía se hace a presión ambiente. A ver, algunas consideraciones antes de entrar a desarrollar los elementos. Fíjense el tamaño del generador, el rojo, esto, frente a lo que es el tamaño de la turbina. O sea que se ve que para este caso, ¿no es cierto? Este rodete Pelton es relativamente chico frente al tamaño del generador, o sea que la energía que puede estar entregando es considerable.
¿cuáles son los componentes en los que nos vamos a fijar y analizar para el caso de la turbina Pelton? Que es la conducción de entrada o la tubería que le llamamos nosotros forzada, la cámara de distribución o el distribuidor, o sea, fíjense, acá está la cámara. Acá va a comenzar, acá el líquido es tomado en la entrada y acá va a empezar a ser distribuido a lo largo del distribuidor. Luego vamos a encontrar, el distribuidor es este, ya vamos a ver bien las formas y todo en un corte. Luego vienen los inyectores, que son estos. Y por último, la rueda Pelton. O sea que como elementos tenemos la cámara de distribución, el distribuidor, el inyector y la rueda Pelton. ¿Tá? Entonces esos son los elementos más importantes que tienen en juego una turbina de reacción como el Pelton. Acá tenemos el elemento que es más importante junto con la rueda Pelton, que es el inyector. En el dibujo de la izquierda o en la foto de la izquierda están viendo el rodete Pelton o la turbina en sí. Y al lado están viendo lo que está marcado ahí con línea punteada en recuadro, el inyector, que es este, que es una aguja. Que si ustedes lo tienen más grande, lo ven acá. Fíjense la forma que tiene, como si fuera una aguja. Fíjense la sección. Y acá lo que podemos hacer es cambiarle de color. Porque toda la energía que estamos buscando nosotros la queremos transformar en velocidad. Entonces, este inyector se puede desplazar hacia adelante o hacia atrás a través de un servomecanismo, que es el que regula, digamos, la capacidad del impulso para darle a la turbina. Pero básicamente lo que se busca en el inyector es transformar toda la energía de presión en energía cinética. Toda la energía de presión en energía cinética. ¿Cómo regula el chorro, profe? Ahora lo vemos. Ahí lo tenemos. Acá tiene la cámara del distribuidor. Fíjense, esto está acotado. Tiene 700 milímetros, 600, 500 y 350. Acá lo pueden ver, en este caso, el distribuidor tiene 4 inyectores. El distribuidor tiene 4 inyectores que son regulados o están unidos entre sí. Estas líneas de punto, indica que están los 4 trabajando en forma conjunta. Obviamente, la dirección del fluido es la que yo estoy marcando, porque decíamos que en una turbina de acción lo que buscamos es transformar la energía de presión en energía cinética. Entonces vemos que la sección, la caja espiral esta, de la que hablábamos, el distribuidor, va disminuyendo desde 700 milímetros a la mitad, 350. Los 4 inyectores, o estas cuatro boquillas, impactan directamente el fluido sobre los álabes o los rodetes Pelton. Normalmente no.
en el 100% de los casos, en el eje de la turbina, tenemos acoplado un generador, ¿no es cierto? Entonces, la energía que le tiene que entregar el rodete Pelton al generador va a ser proporcional a la carga que nos esté demandando el generador. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros estamos en horario en donde el consumo es máximo, obviamente el generador tendrá que entregar la máxima potencia. ¿Y cómo lo conseguimos a eso? Retirando hacia atrás estas agujas para dejar que circule libremente el fluido e impacte de lleno en el generador. ¿Cómo lo conseguimos eso? A través de estos servomecanismos. Acá está puesto, reitero, en forma esquemática, pero es obvio que la potencia que está demandando el sistema o el generador es censada por un elemento y según eso, mediante un servomecanismo, abre o cierra en forma automática la aguja del inyector para que según eso pase más o menos agua según la demanda que nos esté requiriendo el generador. ¿Queda Profe, claro eso? Sí. 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 O sea que puede llegar a funcionar más de un inyector a la vez. En general está diseñado para que funcionen los 4 a la vez. Ah, o sea que yo Lo según la que demanda pasa, le saco claro, inyectores. exactamente, sí señor. ¿Y el freno, profe, es el mismo mecanismo que el inyector? El freno, mira, acá está hecho como un pico. ¿Qué pasa? Que pega en la parte de atrás del álave, por lo tanto, genera un momento resistivo o en sentido contrario. Si la turbina está girando así, por efecto de los inyectores, cuando uno aplica el freno, ¿qué hace? Bien. Hace Profe, esto. y Eh, según la variación del diámetro que hay ahí, la disposición me imagino que está diseñada para que no se, o sea, no se produzca una resistencia en los álabes debido a los otros chorros de los otros, porque me imagino que la presión del inyector, el último, es más alta, ¿no? O todas las presiones son iguales y las al momento. presiones son iguales. Son iguales porque las velocidades van cambiando. Fíjate que acá no tenés la misma, si a esto le llamamos A, la B sub A no es lo mismo que la B sub B, no es lo mismo que la B sub C y no es lo mismo que la B sub D. Bien, Las pero velocidades van variando porque van aumentando. La idea que el Q sub A sea igual al Q sub B, igual al Q sub C y igual al Q sub D. Entonces las aperturas también van a ser proporcionales. ¿Por qué? Porque vos necesitas que el movimiento, la rotación o la N, la velocidad de rotación de la turbina sea constante, que no ande a los saltos. Porque si esto anda a los saltos, ¿qué va a pasar? va a vibrar. No, eléctricamente, ¿qué va a pasar? Ah, ¿serían los armónicos, ese, profe? No, ¿qué le va a pasar? Ah, ¿Cómo la tiene que ser frecuencia la no va a frecuencia? ser constante. Ah, claro, claro. El número de vueltas es directamente proporcional a la frecuencia. El número de vueltas a la turbina es la frecuencia eléctrica, 50 o 60 Hz, depende, estamos en Argentina. Esto es lo que no hay que variar. ¿Mm? Entonces, el número de vueltas tiene que ser constante, independientemente de la potencia que nos está demandando el generador. ¿Queda claro eso? Sí, profe.
Bien, entonces, si estamos de noche, estamos todos durmiendo, supongamos que esta turbina, que dice 7.350 kilovatios, fíjense, 400 metros de altura. Supongamos que esta turbina alimente, no sé, un barrio o dos barrios en La Rioja. Y nos empezamos a ir a dormir nosotros, o estamos todos durmiendo. La potencia que va a demandar el sistema, los transformadores o la distribución de energía, es baja. ¿Por qué? Porque solo quedan las, no sé, las heladeras, los ventiladores, los aire acondicionados funcionando, el alumbrado público y nada más. No hay más consumo. Por lo tanto, yo interpreto que allí los servomecanismos van a hacer que las agujas de los inyectores obstruyan de manera tal de que la potencia que me genere la turbina a un número de vuelta constante sea menor. ¿Por qué? Porque el consumo es menor. A medida que nos empezamos a despertar, a levantar, ya ponemos la cafetera, no sé, ponemos el horno eléctrico, ponemos el microondas, prendemos una luz. La potencia, ¿qué pasa? Empieza a aumentar. La potencia que demanda el sistema o el generador. Por lo tanto, es necesario empezar a retirar los inyectores hacia atrás para que entre más caudal y obviamente nos pueda generar mayor potencia. Pero siempre manteniendo la frecuencia constante, porque si la frecuencia varía, vamos a quemar todos los artefactos eléctricos. Entonces ese movimiento de las agujas del inyector viene dado en función de la demanda que nos está pidiendo el generador en este caso, o en este caso el consumo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si explota el transformador del barrio? ¿Qué pasa si explota el transformador del barrio que alimenta esta turbina? ¿Qué pasa con la potencia? ¿Cómo la pregunta, profe? Estamos consumiendo estamos consumiendo lo que nos da la turbina, 7.350 kilovatios. ¿Está bien? Sí, Y se corta el cable de distribución de media tensión que alimenta el barrio. Se corta. ¿Qué le pasa a la turbina? ¿Qué pasa si hay un cortocircuito? ¿Estos 7.350 vatios existen? ¿O son cero? Nos hemos quedado sin luz. cero. Y claro, ¿y qué le va a pasar a la turbina si no actúa el freno? Va a funcionar de gana nomás. No, ¿qué le pasa Se a la va a, le- turbina? se va a levantar en vuelta. Claro, se va en vuelta. Se va en vuelta. ¿Por qué? Porque no tiene cupla resistiva. El generador no está en cero. Porque se ha producido un corte, ha hecho saltar todas las protecciones. No hay consumo. Entonces, si no tuviera freno, la turbina se embala. ¿Por qué? Porque no tiene resistencia del generador. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meter los inyectores, obturar cada uno de ellos y a su vez hacer actuar el freno. Le metemos un chorro de agua en la parte de atrás de la cuchara, que ya vamos a ver la forma que tiene. ¿Para qué? Para frenar la turbina y evitar el embalaje. Porque si se llega a embalar, que son los momentos más difíciles en la generación, la frecuencia, recuerden, depende directamente del número de vueltas. La frecuencia no era 60 sobre el número, no, número de pares de polo sobre 60. Ahí está. El número de pares de polo del generador sobre 60. Entonces, si se aumenta el número de vueltas, aumenta la frecuencia y vamos a quemar todos los artefactos. Entonces, a la turbina hay que evitarla, sacarla de servicio. ¿Cómo la sacamos de servicio?
introduciendo la aguja del inyector para obturar y hacer que no pase más agua, y a su vez accionar el freno. ¿Quién lo hace eso? Y bueno, todo el sistema de control que viene asociado a este hecho. Entonces es necesario que actúe el freno y que deje de pasar agua. ¿Pero por qué? Pues se ha producido un corte abrupto o un consumo, hemos dejado de consumir de forma abrupta energía eléctrica. Entonces, al dejar de consumir energía eléctrica, si seguimos produciendo, la turbina se va a embalar. ¿Por qué? Porque no tiene resistencia. La resistencia en el eje o la transformación de energía mecánica en energía eléctrica es directamente proporcional a la potencia que está generando el generador. ¿Queda claro eso? Entonces son hechos que hay que tenerlos en cuenta para cuando se producen esas contingencias. Si no, nos van a llover los reclamos por artefactos quemados. Variación de frecuencia. Directamente los artefactos eléctricos se queman. Directamente. ¿Les queda claro eso? Esto también pasa en la turbina de acción como reacción, ¿no? ¿Les queda claro? Sí, profe, queda claro. Bien. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. ¿Está bien? Bueno, acá tienen la forma de un rodete, más que ya lo vamos a ver más en detalle, el rodete, que es lo que preguntaban recién ustedes, pero qué es lo que pasa, pero qué función cumple y transformar la energía cinética en energía mecánica. Y fíjense que acá reina la presión ambiente. Reitero ese hecho. Está cubierto el rodete por una carcasa para no producir, digamos, podamos mojar la sala de máquinas, ¿no? Pero la presión que reina acá es la presión ambiente. Y la función es transformar energía cinética en energía mecánica. Este es el famoso, vendría a ser el álabe del rodete. Es lo que se llama la cuchara, por la forma que tiene. Esta es la cuchara Pelton. Acá va al medio, fíjense, tiene esta forma. Y el chorro acá lo estamos haciendo que impacta de esta manera. O sea que acá se divide en dos. Y hace esto. Y hace esto. El chorro de agua. Esto es el diámetro del chorro. Fíjense que lo más importante y lo que a nosotros nos interesa. Si acá tenemos B sub 1 y acá tenemos B sub 2. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo es B sub 1 respecto de B sub 2? Sin considerar pérdida. ¿Es igual o distinto? Igual. El módulo. Distinto sentido. Ah, igual. Bien. Módulo igual y distinto sentido. Entonces, ¿qué pasa? Contrarrestan los dos. No. ¿Qué pasa si hay un B sub 1 distinto a un B sub 2? Ahora vamos a entrar a la parte que nos interesa, los demás todos anecdóticos. ¿Qué pasa si B sub 1 es distinto a B sub 2? El último capítulo de mecánica de los fluidos. Existe una fuerza. ¿Cuánto vale? Rho por Q por la diferencia de la velocidad. ¿Está claro eso?
¿O no? Sí. Hay un vector fuerza. Y ese vector fuerza respecto al eje aunque hay un vector fuerza produce ¿qué es esto? Un momento. ¿O no? Esta es la función del rodete, F. Produce un momento que vale F por, no sé, D. Si esto es D. Y este es el momento mecánico, que tiene que ser igual al momento en el eje, que va a ser igual al momento en el generador. Este es el momento que lo hace girar al generador. Entonces, la potencia, ¿cuánto va a ser igual? La potencia del generador, que es igual a la potencia de la turbina. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la potencia en traslación? Fuerza por velocidad. Sí. Bien. ¿Y en rotación? En vez de la fuerza, ¿qué va? ¿Qué tengo en vez de la fuerza en rotación, chango? No tengo un momento. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, pero ¿Y esta vez en qué se transforma? Velocidad angular. Y listo. ¿O no es así? Entonces, la potencia en rotación es m por omega. ¿Y omega cuánto vale? Pi por d por n sobre 60. Entonces ahí tenemos la potencia que nos entrega esto. ¿Estamos? Entonces la potencia, acá no hay pérdida, ¿no? Entre el generador y la turbina, el eje de la turbina. O sea que la potencia acá, en el eje de la turbina, es la que va a recibir el generador, digamos. El eje del generador, ¿no? Después vamos a ver los rendimientos. Después vamos a ver los rendimientos. Pero un minuto porque... Vamos a ver los rendimientos, que es lo que queremos ver. Pero la potencia es el momento por W. ¿Ya cuánto vale el momento? Eso es lo que, eso es lo que quería decir. ¿Cuánto vale el momento este? Vale F por lo que habíamos marcado ahí, D. ¿O no? ¿Y este F cuál es este? Rho por lo que me dijiste, o por Q, por delta B. Esta es la fuerza. O el impulso. Impulso o cantidad de movimiento. Esta F es esta. Y después se transforma en cuánto vale Rho por B. O sea que cuando más sea delta B, mayor sea delta B, para un mismo caudal, vamos a tener mayor fuerza o mayor el diámetro. O sea, a una turbina que tiene más diámetro va a presentar mayor momento. Por lo tanto, va a presentar mayor potencia, porque la potencia es el momento por la velocidad de giro.
Esto es radianes por segundo, hay que llevarlo a n. Entonces esto se consigue, acá estaba. Esto se consigue con esto. No sabía dónde lo tenía. Acá. F igual a ρ por Q por delta V. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bueno. ¿Qué me queda por ver en estos últimos minutos? Esto. La notación es la misma que la de bomba porque es el sistema internacional. Fíjense el triángulo de velocidades a la entrada y el triángulo de velocidades a la salida. A la entrada y es un triángulo, digamos, que está completamente deformado porque la velocidad absoluta a la entrada, c sub 1, tiene la misma dirección que la velocidad u de giro y la velocidad relativa. ¿Por qué es eso? Porque mientras impacta el chorro, esto está girando con respecto a un centro. Entonces, la velocidad absoluta c sub 1 es la suma de la de tangencial de giro más la relativa, porque está en movimiento. En cambio, a la salida, fíjense que es este triángulo, tiene, lo vamos a hacer más grande, la velocidad tangencial de giro u, que es la misma a la entrada que a la salida. ¿Por qué? Porque este vector no varía. Esta es pi por d por n sobre 60. Entonces d1 es igual a d sub 2. Por lo tanto, u sub 1 es igual a u sub 2. También le llaman máquinas tangenciales porque la velocidad tangencial no varía. Entonces este es u sub 1. Cuando sale, tiene una velocidad relativa w sub 2, tal que la suma de ambos es c sub 2. La suma de ambos es c sub 2. Este ángulo, tal como lo vimos en bomba, es beta 2. Y el ángulo entre C y U es lo que se llama alfa 2. Bien, la diferencia es que alfa 1 vale 0. Y lo que uno quiere hacer es transformar directamente todo el ángulo. El caso ideal sería para el C sub 2 lo más pequeño posible, de modo tal de que el vector velocidad gire 180 grados para que la potencia sea máxima. Entonces, para esos casos es cuando se cumple la máxima energía. De allí, lo que me preguntaban ustedes, la forma que tiene la cuchara Pelton, de manera tal de que cuando el chorro incide sobre la cuchara, tienen estas cavidades a la entrada y a la salida, de modo tal que cuando el chorro impacta en esta cuchara, a medida que esta cuchara se va moviendo, le deja el paso, el chorro, a la cuchara que viene. Entonces el movimiento es continuo. Por eso es la cavidad que tienen las cucharas en este sentido, para evitar la transferencia progresiva del chorro de una cuchara a otra. Eso lo podemos ver acá. Fíjense primero, en esta zona, el caudal Q que ingresa se busca que se divida en Q sobre 2 y en Q sobre 2. Por la forma que tiene. Este es un corte de la cuchara.
Y acá tienen ustedes qué es lo que pasa con las velocidades. Fíjense, tienen la velocidad U1, que es la misma, reitero, ¿por qué es la misma? Porque respecto al eje, esta distancia no varía entre una cuchara y otro. Esto es lo que se llamamos el de 1, como quieran llamarle. Entonces, la velocidad tangencial a la entrada es igual a la velocidad tangencial a la salida. Este es el vector velocidad relativa, W1. Por lo tanto, la suma de los dos nos están dando a nosotros la velocidad absoluta. Cuando sale el chorro, fíjense, sale con una velocidad relativa a v sub 2, omega sub 2, sigue girando en este sentido u sub 2, y bueno, la suma, esta v sub 2, es la velocidad absoluta a la salida. Fíjense, quiere decir que la diferencia entre W sub 1 y W sub 2 es prácticamente de 180 grados. Miren la dirección que tiene, esta es la dirección que tiene al entrar y esta la dirección que tiene al salir. Acá es donde se manifiesta el delta V. Lo ideal sería de que si W sub 1 es así, W sub 2 sea así. Porque ¿cómo les quedaría el delta V? Igual a W sub 1 menos W sub 2. O sea que directamente queda W sub 1 más W sub 2. Entonces el intercambio de energía sería pleno. Ahora, como les digo, el chorro impacta y este ángulo, en vez de ser de 180 grados, la desviación, anda alrededor de los 175, 173 grados. Entonces la energía, estos son los 3 a 5 grados, digamos, que faltarían para que la diferencia energética entre uno y otros sea la plena, ¿no? Acá están de nuevo dibujados los triángulos. Fíjense, esto es lo que yo les decía. Cómo tiene que variar el ángulo entre la entrada y la salida. Fíjense, U sub 1 y U sub 2 son lo mismo. Recuerden que es una velocidad tangencial. Acá tienen el W sub 1 y acá tienen el W sub 2. Las velocidades de entrada y a la salida. Entonces la diferencia allí es la que nos está dando de los 180 grados. Fíjense acá prácticamente es 0 grados, entre 5 y 20 grados, que son lo mismo que tenemos acá. Recuerden que acá el triángulo está deformado, ¿no? Si esto es U, esto es C sub 1, es decir, este ángulo es el que le estamos marcando, que no es así, es de 175, 170, 175 grados. Lo que se busca, obviamente, es que este debería ser el complemento, o sea, que sea próximo a 0 grados. Por lo tanto, fíjense, varía entre 5 y 20 grados. ¿Está bien? Entonces, allí es donde se presenta el triángulo de velocidades, tanto a la entrada como a la salida para la turbina Pelton. ¿Cómo lo llevamos a fórmulas, a esto? A través de esto, de estas consideraciones. Primero, la trayectoria de la partícula es tangencial. Esto es lo que yo les decía. Si es tangencial, la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. Como no estamos considerando rozamientos o pérdidas, recuerden acá
hay que hablar de pérdidas hidráulicas, pérdidas volumétricas y pérdidas mecánicas que van a influenciar en la potencia. Las hidráulicas es la que tenían que ver con las pérdidas por rozamiento hidráulico. Como todavía no las estamos evaluando, decimos que la velocidad relativa a la entrada y la velocidad relativa de salida son iguales. Pero sabemos que realmente la salida tiene que ser menor que la entrada. ¿Por qué? Porque hay un rozamiento, espera un minuto, entre la entrada, que es esto, y la salida, que es esto. El rozamiento o la pérdida hidráulica al rozar el fluido sobre la cuchara hará que W sub 2 sea menor que W sub 1. Esto lo vamos a analizar cuando veamos el tema de pérdidas, potencias y rendimiento. Entonces, W sub 2 es menor que W sub 1. Si no hay pérdidas a lo largo de toda la tubería, la velocidad absoluta de entrada va a depender de la velocidad del salto. O sea, recuerden que B en caída libre es raíz cuadrada de 2G por H. Esto se acuerdan, la energía potencial de una masa M a una altura H cae con una velocidad igual a 2G por H. Por lo tanto, la velocidad absoluta vale 2 veces por la altura bruta. Obviamente, la velocidad es algo menor, entonces hay que afectarla de un coeficiente que tenga en cuenta esas pérdidas, y en vez de poner 1 acá ponemos 0,97. O sea que C sub 1 es 0,97 de 2G por H. H, recuerden, la altura del salto. Ahora vamos a ver bien a eso. ¿Qué es lo que dice acá? Que cuando... Vamos a borrar esto, porque está puesto. Que se demuestra que la turbina Pelton alcanza el rendimiento óptimo para cuando la velocidad de tangencial U es la mitad de C sub 1. U sub 1 es igual a la mitad, o U, porque recuerden que esto es igual a U sub 2 y igual a U, le hemos llamado U sub 1. Pues son turbinas, como dijimos, tangenciales. O sea, en definitiva, que U sea igual a 0,5 de C sub 1, el rendimiento es máximo. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Que en la práctica, U sub 1, en vez de ser 0,5, es 0,47 de 2G por H. O sea, esas son las fórmulas que vamos a aplicar para hacer el cálculo de las velocidades de giro. En función de eso, tener los triángulos, teniendo en cuenta C sub 1, teniendo en cuenta U, y bueno, y mediante cálculos podremos hablar de omega sub 1, omega sub 2, y bueno, obviamente C sub 2, U sub 2 es lo mismo que U, y me queda omega sub 2. Para terminar, ahí tienen, fíjense, una buena foto de lo que son las cucharas Pelton, de las muescas que tienen acá arriba para que el chorro, cuando incida en esta cuchara, no frene a este otro. Miren la forma que tiene, acá está, lo están viendo. Tienen estas muescas. Entonces, acá está el inyector, fíjense. Entonces, cuando impacta sobre uno, progresivamente el chorro de deja a esta cuchara y empieza a tomar la cuchara que sigue. Bueno, acá se hace ver, estas cucharas se gastan con el tiempo, obviamente. El rozamiento del líquido hace que las cucharas se gasten, que empiecen a modificar los ángulos de entrada y salida, porque volvemos a poner en énfasis cómo el efecto dinámico es el que nos pone en juego. Seguimos hablando
de U, de C y de W. O sea que es la dinámica del fluido en la cuchara, acá, la que nos va a entregar a nosotros la fuerza, este ρ por Q y por el delta V, ¿no es cierto? Que en definitiva se va a transformar, o sea, acá podemos poner, las fuerzas van a ser así, supongamos si el chorro viene de este lado, ¿no es cierto? Lo que importa es que va a haber un momento que va a estar dado por esta fuerza, por este brazo de palanca que es D. Ese es el momento. Entonces, se sabe que la U es igual a F por D. ¿Está bien? D no varía. El diámetro de entrada es igual al diámetro de salida y es igual a D. Por lo tanto, la fuerza va a ser directamente proporcional al diámetro. Bueno, con esto dejamos de compartir. Digamos que lo visto hasta el momento nos da una idea de lo que son las generalidades para el estudio de